Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Bloqueos de sitios web y plataformas de redes sociales son algunos de los obstáculos que enfrentaron los venezolanos para lograr mantenerse informados en 2020, según revela un informe sobre restricciones a la libertad de expresión en Internet y el trabajo periodístico titulado Voces Confinadas 2.0, elaborado por la organización Redes Ayuda. David Aragort, entrenador de seguridad digital de Redes Ayuda, explica que el ciberespacio venezolano es sometido a una creciente y sistemática política de censura, a pesar de que resoluciones de organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establecen que los mismos derechos que asisten a las personas fuera de Internet también deben protegerse en línea. Podemos ver que hubo un aumento del 32% en el número de casos documentados. La mayor parte de los bloqueos se realizaron en contra de sitios web de medios de comunicación y también plataformas utilizadas por la Asamblea Nacional y el despacho de la presidencia encargada, incluyendo sitios informativos sobre el COVID-19. Respecto a detenciones e imputaciones por publicaciones en plataformas digitales, Aragort detalló que evidenciaron un incremento de 25% respecto al 2019. Apuntaron principalmente a trabajadores de la salud y periodistas que denunciaban posibles casos de COVID-19, carencias en los centros de salud o la situación de la gasolina durante la pandemia. Pero también trabajadores de empresas u organismos públicos y otros ciudadanos por criticar la gestión o a funcionarios del régimen. A propósito de la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos que adelanta la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, recientemente el presidente Nicolás Maduro sugirió implementar regulaciones estrictas en materia de redes sociales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El recuento de los daños del sismo más reciente en México de magnitud de 7.1 grados no es, afortunadamente, el de graves afectaciones o decenas de personas muertas. En Guerrero, epicentro del temblor, el gobernador Héctor Astudillo reportó la muerte de una persona y afectaciones en autopistas, daños en algunas viviendas, comercios y hoteles y cortes de energía en zonas determinadas. En el 2017, un sismo de magnitud similar provocó la muerte de 369 personas y más de 7,000 heridos en todo el país. Al respecto, el sismólogo Rogelio Torres, geofísico por la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que varios factores se conjuntaron para evitar que se diera un escenario catastrófico. Dijo que ayudó que se haya avanzado en la cultura de la prevención y el uso de la alerta sísmica, pero sobre todo influyó el epicentro del sismo y el tipo de movimiento telúrico. El sismo de hace 4 años tuvo un origen muy cercano a la Ciudad de México. Eso hace que se intensifique. El sismo de ayer fue en las costas de Guerrero, entonces eso está aproximadamente 4 o 5 veces más lejano que el sismo de hace 4 años, y eso hace que el movimiento sea mucho menor. En materia de desastres naturales, son las fuertes lluvias las que han causado mayores estragos en el Valle de México, en particular en Tula, Hidalgo. Las inundaciones provocaron la pérdida de luz en un hospital y la muerte de 17 personas, 15 de ellas enfermas de COVID-19, que se encontraban conectadas a un respirador. La noche de este miércoles, elementos del ejército mexicano desalojaron algunas colonias ante el riesgo de nuevas inundaciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. En medio de un panorama de cifras ascendentes del COVID-19 y con una emergencia hospitalaria debido a las atenciones al máximo de su capacidad, el Congreso de Guatemala, a través de sus jefes de bloques políticos, están analizando una propuesta de ley de carácter temporal para la adquisición extraordinaria de medicamentos, bienes, suministros, material médico-quirúrgico y servicios destinados a la atención de paciente. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, destacó el trabajo que realizan. Hay un proyecto de ley base que ha sido la conciliación de 3 iniciativas. Sin embargo, cada bloque querrá aportar sus observaciones y es para eso que hemos pedido instalar una mesa técnica. La iniciativa de ley se presentó como una propuesta para encarar la situación luego de rechazar el estado de calamidad decretado por el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, provocando que medidas como el toque de queda quedaran sin vigencia en medio de una crisis sanitaria que continúa. Y el doctor Marco Barrientos enfatizó en las dificultades que se enfrentan. Las áreas COVID y Hospital Roosevelt están llenas, están topadas, estamos haciendo lo mejor que podemos para poder seguir atendiendo a nuestra población.
En tanto, y con el fin de agilizar el proceso de vacunación en Guatemala, elementos del Ejército Nacional están en una campaña de vacunación casa en casa y, según informa el coronel Rubén Telles, portavoz del Ministerio de la Defensa, continuarán con esta acción. Nos ha permitido vacunar hasta el momento más de 10,000 personas. Estamos esperando una reunión con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde se determinará si continuamos con estos planes de vacunación de puerta en puerta. Mientras la población enfrenta esta situación confiando en el avance de la lucha contra el COVID-19, se espera que este viernes se determine si la propuesta de ley se aprueba a nivel de urgencia nacional. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. El Ministerio de Salud de Nicaragua ordenó distribuir entre la población las tabletas del medicamento ivermectina como única opción preventiva contra el COVID-19 frente a un rebrote que ha incrementado los contagios, las hospitalizaciones y las muertes en las últimas semanas. Este medicamento es un antiparasitario no recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Medicamentos y Alimentos FDA de Estados Unidos. Sin embargo, el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, defendió su uso y dijo que su eficacia estaba comprobada. En las memes, en los WhatsApp, dicen, bueno, la ivermectina no sirve, pero la ivermectina está demostrado. Por ejemplo, en la India, el tratamiento que se dio fue muy efectivo. El Ministerio de Salud ordenó a los médicos entregarle a los pacientes con síntomas respiratorios o que tuvieron contacto con pacientes con COVID-19 una prescripción de 6 tabletas de ivermectina que deben tomarse de 3 en 3 con una diferencia de 48 a 72 horas. El epidemiólogo Álvaro Ramírez dijo en entrevista con La Voz de América que este no es un medicamento apropiado para tratar el COVID-19. No hay ninguna evidencia médica que recomiende la ivermectina. Incluso en los Estados Unidos se está prohibiendo el uso por la toxicidad. Entonces, el riesgo que hay. En tanto, ciudadanos que han acudido a los puestos médicos denuncian que no existe disponibilidad de pruebas PCR para todos, debido a que por orden gubernamental deben ser practicadas solo a personas de la tercera edad, personal médico y mujeres embarazadas. Laliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Never forget o nunca olvidar. Este es el eslogan que acompaña la imagen de las Torres Gemelas 20 años después de su desaparición. El complejo de edificios abrió sus puertas en abril de 1973. 28 años después se apagó junto con la vida de casi 3,000 personas, consecuencia del ataque más devastador contra Estados Unidos en su propio territorio. Se revive el momento porque fue un momento muy mal. Tanto para quienes vivieron en la época de los ataques como para los propios sobrevivientes y para las nuevas generaciones alrededor del mundo, ver y escuchar los testimonios de quienes experimentaron la tragedia es crucial para sanar y garantizar la no repetición. Hay que recordarlo para no cometer esos mismos errores. Yo creo que es mejor para honrarlos a ellos. He usado esta estrategia como una forma de decirle a la gente, puedes estar amargado o puedes ser mejor. Es lo que haces con estas experiencias de vida lo que importa. Todos tenemos la oportunidad de ver la vida de una manera diferente. Cada historia de vida puede ser reescrita. Tenemos que darnos cuenta que también es una oportunidad para nosotros darle a entender a la comunidad en general que todavía estamos sufriendo, que todavía hay necesidades que no se han llenado, de que hay promesas que no se lograron. Sus testimonios individuales también hacen parte de la memoria colectiva que reúne el Museo del 9/11. Sus exhibiciones integran las estrategias que como sociedad han construido los estadounidenses para no olvidar y para sanar emocionalmente. Hemos aprendido lecciones como de esperanza, reflexión, resistencia y unión, que es el mensaje que queremos transmitir para todos ustedes. Justo donde se dirigían las Torres Gemelas, 2 torres de luz elevándose hacia el cielo, buscan recordarle al mundo que el oscuro capítulo del 11 de septiembre de 2001 no se puede repetir y no será olvidado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. El director de la Organización Mundial de la Salud pidió a los países ricos del mundo que se abstengan de distribuir las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 durante el resto del año para garantizar que los países más pobres tengan más acceso a la vacuna. Hasta ahora, estos llamados no han tenido respuesta. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que estaba consternado y señaló a los países desarrollados, así como a las empresas farmacéuticas que producen vacunas contra el COVID-19, como responsables por
por privar a las naciones de bajos ingresos de las herramientas para proteger a su gente. Más del 70% han alcanzado el objetivo del 40%. Ningún país de ingresos bajos ha alcanzado ninguno de los objetivos. No es su culpa. El director de la OMS destacó también el tema de las donaciones de vacunas que fueron prometidas por varios países y dijo: los países de ingresos altos han prometido donar más de 1.000 millones de dosis, pero menos del 15% de esas se han materializado. Los fabricantes han prometido dar prioridad a COVAX y a los países de ingresos bajos. No queremos más promesas, solo queremos las vacunas. Tedros había pedido anteriormente a los países ricos que no proporcionaran refuerzos de las vacunas a sus poblaciones hasta septiembre. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Una reciente investigación muestra que las vacunas contra el COVID-19 no solo ofrecen protección contra las variantes y síntomas más graves del virus, sino que también puede ayudar a prevenir el llamado COVID prolongado, donde los síntomas pueden durar semanas o meses. Es el caso de Bradley Salomons, quien se desempeña como gerente de una fábrica en Sudáfrica y que en julio del año pasado se contagió de COVID-19, obligándolo a pasar más de 20 días en el hospital y meses después continuaba luchando por su vida día a día. En una entrevista con La Voz de América contó cómo aún padece las secuelas de la enfermedad. Sigo sintiendo que a veces pierdo la memoria durante 3 a 5 minutos y no sé lo que estaba haciendo ni nada de eso y sigo tosiendo. De vez en cuando todavía me duele la garganta. Hasta el momento no hay cifras oficiales, pero se estima que millones de personas que contrajeron el nuevo coronavirus en todo el mundo también han sufrido el llamado COVID prolongado, cuyos síntomas pueden durar hasta 4 semanas, pero para los especialistas sigue siendo una condición poco conocida, como explica Ondine Sherwood, una activista británica que pertenece a la fundación Long COVID SOS. Entre los médicos existe una pequeña variación en términos de reconocimiento. Creo que todavía se le dice a la gente que se debe a la ansiedad. Algunos médicos realmente no comprenden completamente esta condición. Por otra parte, la investigación realizada por el King's College de Londres sugiere que las vacunas contra el COVID-19 reducen a la mitad el riesgo de padecer COVID prolongado para el muy bajo número de personas que se infectan luego de estar totalmente inmunizados. Los científicos basaron su investigación en los datos obtenidos de una aplicación de monitoreo comunitario de COVID-19 llamada SOE en Gran Bretaña y con la cual se rastrearon los síntomas de más de 1 millón de personas entre diciembre de 2020 y julio de 2021 y donde el 0.2% de los encuestados vacunados informaron estar infectados con COVID-19 y de ellos el 5% dijeron sufrir de COVID prolongado, una cifra que contrarresta con el 11% de las personas que no habían sido inmunizadas. Estos datos podrían alimentar el debate sobre si ofrecer o no vacunas a los niños, ya que otro estudio publicado recientemente en Gran Bretaña encontró que 1 de cada 7 niños contagiados con COVID-19 sufre de COVID prolongado y 3 meses después de la infección presentan dolores de cabeza y fatiga, que son los síntomas más comunes de esta condición. Hasta el momento, varios países, incluido Estados Unidos, ya han comenzado sus programas de vacunación para mayores de 12 años. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Un nuevo Afganistán repleto de desafíos comienza a gestarse bajo el dominio total de los talibanes, luego de que esta semana anunciaran la conquista de Panjshir, la última de las 34 provincias afganas que se resistía al poder talibán. Sin embargo, y a pesar de tener el control del país y del aeropuerto de Kabul, el grupo insurgente se enfrenta a multitud de retos, como el papel que representan las mujeres afganas en la sociedad, quienes exigen respeto por sus derechos humanos y no dudan en hacerlo público en forma de protestas en las calles. Además, y en términos económicos, una grave sequía azota al país asiático, lo que plantea interrogantes acerca de cómo se sustentarán sin una ayuda internacional significativa, puesto que Estados Unidos y sus aliados continúan sin reconocer a los talibanes como gobierno oficial de Afganistán. En medio de este entramado, Estados Unidos trabaja para reabrir los aeropuertos afganos y redirigir la ayuda destinada al pueblo, mientras las relaciones del gobierno de Estados Unidos y Afganistán continúan
continúan en pausa y su reanudación dependerá de las acciones de un nuevo gobierno afgano, según afirmó el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price. Prestaremos atención a las acciones de cualquier nuevo gobierno afgano, especialmente a asuntos relacionados con las áreas que nos preocupan profundamente, como un paso seguro, el respeto por los derechos del pueblo de Afganistán, incluidas las mujeres y las niñas y las minorías. Un gobierno que sea inclusivo, un gobierno que cumpla con sus compromisos antiterroristas y un gobierno que respete la universalidad de las normas internacionales. En tanto, y como resultado de un conflicto que duró 20 años y finalizó con la retirada de la presencia militar estadounidense en Afganistán, miles de civiles se vieron obligados a huir y de la noche a la mañana se convirtieron en refugiados afganos que ahora están siendo reubicados en diferentes estados de Estados Unidos, donde se espera que inicien una nueva vida lejos de su país natal, ahora bajo amenaza ante la presencia y autoridad de los talibanes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El secretario estadounidense de Estado Antony Blinken concluyó su gira internacional en Alemania, destacando la importancia de los lazos que unen a ambos gobiernos y agradeciendo el apoyo recibido durante la gigantesca operación de evacuación de civiles desde Afganistán. Al mismo tiempo, el secretario Blinken enfatizó en la posición de Estados Unidos respecto al Talibán, reiterando que tendrá que ganarse cualquier legitimidad o apoyo internacional luego que los nuevos gobernantes anunciaran un gobierno interino que generó una respuesta profundamente escéptica de varios países occidentales. También nos preocupan las afiliaciones y los antecedentes de algunas de esas personas. Entendemos que los talibanes lo han presentado como un gabinete provisional. Lo juzgaremos luego por sus acciones. La comunidad internacional ha dejado en claro su expectativa de que el pueblo afgano merece un gobierno inclusivo. Las reacciones iniciales indican que podría tener dificultades para ganar el apoyo internacional que los nuevos líderes necesitan desesperadamente para evitar un colapso económico. El gobierno incluye como ministro del Interior a Sirajuddin Haqqani, quien es buscado por el FBI para ser interrogado. El anuncio de un nuevo gobierno se produjo horas después de que los talibanes dispararan al aire para dispersar a manifestantes en la capital Kabul y de que arrestaran a varios periodistas. La segunda vez en menos de una semana en que se utilizaron tácticas de mano dura para disolver manifestaciones. En la reunión que sostuvieron Blinken y su colega alemán en la base aérea estadounidense de Ramstein, en Alemania, que se ha convertido en punto de tránsito clave para los evacuados desde Afganistán, ambos destacaron el apoyo de la OTAN, la Unión Europea y la ONU. Y una vez más, el secretario Blinken lamentó que hasta ahora los talibanes no hayan cumplido con su palabra de permitir la salida de personas que quieren abandonar Afganistán. A partir de ahora, los talibanes no permiten la salida de los vuelos charter. Afirman que algunos de los pasajeros no cuentan con la documentación requerida. Si bien existen límites a lo que podemos hacer sin personal en tierra y sin un aeropuerto implementado con procedimientos de seguridad normales, estamos trabajando para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar esos vuelos y hacer que despeguen. El secretario Blinken retornó a Washington en la madrugada para participar hoy en las conversaciones económicas de alto nivel entre Estados Unidos y México y que se centrarán en temas como infraestructura a lo largo de la frontera común para facilitar el comercio y el tránsito de las personas, los semiconductores y la ciberseguridad. La delegación mexicana está presidida por el canciller Marcelo Ebrard. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy conversando con La Voz de América abordamos el tema de la implementación de la ley para el uso del Bitcoin en El Salvador que, aún sin reglamento técnico para operar, entró en vigencia y comenzó a utilizarse como moneda de uso cotidiano. Nuestro colega Tomás Guevara pone el tema en contexto en esta entrevista con el economista Rommel Rodríguez de la Fundación Nacional para el Desarrollo y plantea sus dudas con la implementación de la ley. Tenemos tan solamente unas normas generales emitidas por el Banco Central de Reserva que delegan en los bancos, digámoslo así, una serie de medidas, de lineamientos
de aspectos, digámoslo así, de control que ellos van a tener que establecer si quieren dar ese servicio de alguna billetera virtual, ¿verdad? En los dispositivos electrónicos, y que cumplan mínimamente lo que ya cumple el dinero tradicional, ¿no? Que las personas se registren con sus documentos cuando pues quieran acceder a estos productos, que van a tener que tener un control de riesgos, cumplir en la medida posible las reglas de lavado de activos. Y esto es bastante complicado porque quieren tratar, están invitando o están expresando a los bancos, a las instituciones financieras que traten al Bitcoin, ¿no? Como una moneda tradicional, ¿verdad? En el cual pues las personas que cuando abren sus cuentas de ahorro, cuando las personas pues se acercan para abrir una cuenta corriente, se le hace pues toda una serie de medidas o lineamientos para que pues no estén involucradas en actividades ilícitas, ¿no? Entonces, lo mismo se quiere hacer en el caso del Bitcoin. La diferencia está en que, bueno, ya la naturaleza del Bitcoin en sí misma, ¿verdad? Es una moneda que en otras billeteras, a diferencia de la billetera del gobierno, puede funcionar con seudónimos, con nombres falsos, con registros falsos y demás, ¿no? Entonces, digamos que por parte del gobierno, hasta donde se conoce, con la Chivo Wallet, ¿verdad? Se ve más o menos un interés por transparentar algunas cosas. Esas medidas que ha anunciado el Banco Central de Reserva, que dice que son para consulta popular, ¿qué tan técnicamente elaboradas están viéndolas desde un punto de vista técnico, valga la redundancia, como expertos como ustedes? Sí, en efecto, no es, y hemos hablado entre el gremio, ¿verdad? No es el reglamento, ¿verdad? Tal como lo establece la ley, ¿verdad? Que iba a haber un reglamento, ¿no? Que se deriva de la ley, sino que son normas que han sido concedidas por parte del Banco Central, ¿no? Faltan los reglamentos, por ejemplo, en lo que corresponde a la contabilidad que van a tener las empresas. O sea, si las empresas, una de ellas son, bueno, también los bancos, van a recibir Bitcoin, y el Bitcoin es una moneda fluctuante, entonces está introduciendo un riesgo en los balances de los bancos y en los balances de las empresas, ¿no? Porque ese valor pues puede fluctuar y fluctúa de hecho, ¿verdad? De un momento a otro. Entonces, ¿cómo se va a tratar eso, no? Eso no está. ¿Cómo se van a leer los balances, activo, pasivo, capital? Entonces, esos elementos no está claro. De hecho, la Asociación Nacional de la Empresa Privada recientemente ha expresado precisamente esas dudas, ¿verdad? Que estas normas son muy generales en lo que corresponde a los bancos, pero no hay concreciones sobre cómo esto se va a operativizar, creo que esa es la palabra clave, ¿no? Operativizar en las instituciones bancarias, en las instituciones financieras, bueno, previsionales, ¿no? Y también en las empresas, ¿no? Entonces, esto es lo que está generando dudas. Y eso a nivel de comercio formal. A nivel de la informalidad no se diga más, ¿verdad? Las personas que tienen sus negocios en los mercados populares, que venden en las calles, ¿no? Que venden o dan algún servicio en la informalidad de estajo, como pueden ser plomeros, ¿verdad? Albañiles que trabajan, ¿no? Y que andan en las calles de nuestro país, ¿no? Y que, bueno, jardineros, ¿no? No tienen la menor idea de eso, y muchos de ellos ni siquiera tienen acceso a dispositivos electrónicos de alta gama, ¿verdad? Era Rommel Rodríguez, economista salvadoreño, poniendo en evidencia sus dudas sobre el uso del Bitcoin en el país centroamericano. Esto fue Conversando con La Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.